ocupar su lugar. Creo que todos nosotros podemos entender la siguiente verdad: qué triste sería vivir en la miseria teniendo riquezas. Hay historia de muchos hombres que vivieron en gran austeridad siendo hombres ricos. Hemos conocido la historia de una mujer, vimos la otra vez el caso de un varón que tenía bastantes propiedades, pero vivió como si fuera pobre. La vida del creyente se asemeja a la vida de muchos de ellos, hablando espiritualmente. A la luz de la palabra del Señor, según el libro de Efesios, somos ricos en Cristo Jesús. La palabra de Dios nos enseñó en el libro de Efesios 1, en el verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que dice en tiempo pasado que nos bendijo, que nos bendijo. En el libro de Efesios habla de las riquezas de la gracia de Dios. Habla de las riquezas en Cristo y hablas de las riquezas, como veremos más adelante, de su gloria. En Cristo Jesús ya somos bendecidos. En Cristo Jesús estamos plenos. Incluso hay un himno que vamos a cantar: completo en ti, Señor Jesús. Si tenemos a Cristo, tenemos absolutamente todo. Somos ricos en áreas inimaginables y estamos plenos en Él. No necesitamos más, solamente danos a Cristo Jesús. Hubo iglesias que sucumbieron ante la tentación de querer tener algo más de Cristo Jesús. Cuando usted estudia, y en un momento estudiamos el libro de Colosenses, la palabra de Dios nos muestra algunos problemas. La iglesia en Colosa no estaba feliz con solo tener a Cristo Jesús. Queremos tener algo más de Cristo. ¿Hay algo más aparte de Cristo Jesús? ¿Hay algo que Jesús se ha ocultado para sí? ¿Alguna riqueza, alguna bendición espiritual que de una forma especial alguno de nosotros podemos adquirir? El libro de Colosenses nos muestra que había hermanos que estaban pidiendo a Cristo Jesús, pero más filosofía. Seguramente llegaremos a conocer a Cristo poniendo en el centro al hombre. Jesús más filosofías. También estaban luchando con esto: Jesús más visiones, Jesús más experiencias, o Jesús más el fiel cumplimiento de la ley, y a través de cierto legalismo vamos a llegar al Señor Jesús. O Jesús más mis visiones o mis experiencias, o Jesús más mis sentimientos y mis pensamientos, o Jesús más la ciencia. Algo más tenemos que hacer para alcanzar a Jesús. Para los hermanos en Colosa no era suficiente Jesús y se estaban deslizando en un serio problema. Cuando volvemos a la palabra del Señor, podemos ver que Cristo Jesús es suficiente, al igual que su palabra. Somos ricos en el Señor de una forma inimaginable, bendecidos ya con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. En Efesios 1 hemos visto que hemos sido bendecidos porque Él en su gracia nos predestinó desde antes de la creación del universo. Porque Él en su gracia mandó a Cristo Jesús, el Padre, para que podamos tener redención por su sangre preciosa, el perdón de pecados. Tenemos la salvación. ¡Qué bendecidos somos! Ya tenemos la victoria en Cristo. Él venció a Satanás. Él venció a la muerte. Él venció al pecado. Él venció al mundo y nos ha dado victoria juntamente con Él. Tenemos salvación, tenemos su poder a nuestra disposición. Como veremos más adelante, el poder que operó en Cristo, que le levantó de los muertos y le hizo sentar en lugares celestiales, es el mismo poder de Dios que opera a nuestro favor. Y no solo eso, también hemos visto en Efesios 1 que tenemos herencia. Y el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. Tenemos esperanza de vida eterna. Cosa que ojo no vio ni oído yo, son las que Dios tiene preparado para que nosotros podamos disfrutar por Él por toda la eternidad. Ya tenemos paz para con Dios. Tenemos también su verdad a nuestro favor. Somos ricos en Cristo Jesús. Tenemos su provisión constante. Tenemos sus promesas que son fieles. Tenemos su presencia. Tenemos los frutos de su Espíritu: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre. Gozamos de toda riqueza en Cristo Jesús. Aunque usted no tuviera un sol más el día de mañana, usted debe seguir diciendo: bendito sea el Dios y Padre, porque ya somos bendecidos en Cristo Jesús. Pero pastor, esta bendición no solo se refleja en lo espiritual, tiene que reflejarse en las monedas en el banco. Pero hermano mío, también somos bendecidos en lo material, conforme a sus propósitos, conforme a sus riquezas en gloria. ¿Cómo lo podemos disfrutar? Pero no se vaya por el evangelio de la prosperidad, que solo quieren lo económico. Ahora sí soy bendecido. Oh, hermano mío, pero ¿cuál es el problema del creyente entonces?
¿Por qué vivimos desanimados como si Dios no nos hubiese dado la victoria? ¿Por qué no vivimos en paz como si Dios nos hubiese dado paz? ¿Por qué vivimos deprimidos y angustiados como si no tuviésemos las promesas fieles de nuestro Dios? ¿Por qué el creyente vive en un estado tan diferente al plan de Dios para él? ¿Por qué nosotros vivimos así? ¿Por qué no hay realidades de Cristo Jesús en nuestra vida? ¿Cómo animaremos a otros a venir a los pies del Señor si nuestra vida no evidencia las riquezas de la gracia, las riquezas de su gloria, la riqueza en Cristo Jesús y todo lo que Cristo hizo y nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo? El creyente debería ser el hombre más feliz de la tierra, debería ser el hombre más gozoso de la tierra, debería ser el hombre más pleno de la tierra. El creyente y su familia deberían gozar de todo lo que Cristo ha hecho y debe ser una realidad en su vida, en cada área, en cada aspecto. Pero la pregunta es ¿por qué no vivimos así? ¿Por qué vivimos, hablando espiritualmente, mendigos del Señor, teniendo grandes riquezas? ¿Cuál cree que sea usted la respuesta? Y el apóstol Pablo tiene que tratar este tema porque ve esta deficiencia en los hermanos que se encuentran en la iglesia en Éfeso. Desde el versículo 3 del capítulo 1 hasta el verso 14, el apóstol Pablo está alabando al Señor. La doxología que eleva es toda una sola oración que hemos estudiado en detalle. Habla de la predestinación por parte del Padre, la redención por parte de Cristo y la herencia cuyo sello es el Espíritu Santo, y eleva su voz. El apóstol Pablo goza de eso, entiende de eso, pero mira la realidad del grupo de hermanos en Éfeso y dice, no están accediendo a todo lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Por eso están viviendo mal, en pleitos, contiendas, deprimidos, angustiados, pidiendo cosas por las que ya Dios les dio. Pedimos paz, pero ya Dios nos dio paz. Pedimos luz, pero ya tenemos luz en el Señor. Pedimos provisión, pero ya Dios nos dio toda su provisión. A veces estamos pidiendo lo que ya tenemos. Ustedes que gozan de los niños y podemos ver a los pequeños acá, constantemente están buscando algo con que divertirse. Y vi un día una mamá compró al fin de año a su hijo un carro bonito a control remoto que era bastante impresionante, pero el pequeño prefería jugar con la botella de agua que estaba ahí tirada en el piso. Y se me dice, pero hijo, ¿te compras esto? No me gusta, prefiero eso. A veces nuestra vida en el Señor es así, demandamos lo pequeño mientras ya gozamos de lo grande en el Señor. ¿Por qué no es una realidad? Entonces, después que el apóstol Pablo eleva esta alabanza al Señor y hablándonos de las doctrinas de nuestro Dios en nuestra salvación y todo lo que ganó Cristo por nosotros, el versículo 15 se convierte en una oración hasta el versículo 23, hablando también del Padre, del Hijo y el Espíritu. Pero la oración del apóstol Pablo lleva el tenor, entendiendo todo lo que Dios nos ha dado, entendiendo toda la obra del Padre, la obra del Hijo, la obra del Espíritu en la salvación de nosotros y las riquezas que tenemos en Él. Ahora el apóstol Pablo, mirando a los hermanos en la iglesia, les pide, el apóstol Pablo pide en oración al Señor que les conceda vivir esa realidad. Entonces, si nosotros queremos gozar de veras, el problema no es que no somos ricos en el Señor, el problema es que nosotros no sabemos acceder a las riquezas que Dios ya nos ha dado en Cristo Jesús. Ese es el problema. Y el apóstol Pablo por eso ora. Y en esta porción del verso 15 al verso 23 hemos estado estudiando el mensaje, los recursos en Cristo Jesús. Y dentro de esto hemos dicho una verdad, que los recursos en Cristo para el creyente son seguros y nos han sido dados para que los podamos gozar. Pero la gran pregunta que estamos formulando entonces, ¿cómo podemos gozar de estos recursos que ya están ganados en Cristo Jesús, especialmente para el creyente? Y el apóstol Pablo en esta oración, en este clamor, nos está mostrando 4 grandes lecciones para gozar de los recursos en Cristo Jesús. Y esta oración, este anhelo del apóstol Pablo, primero tiene una dirección. ¿Quiénes son los que gozan los recursos en Cristo? Si queremos vivir la realidad del Señor en nuestras vidas y las riquezas de su gracia, las riquezas en Cristo Jesús y las riquezas infinitas de su gloria, entonces el Señor quiere que usted entienda para quiénes. Y hemos estudiado eso. El versículo 15 nos muestra la dirección. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Hemos estudiado ya esta primera lección.
¿Quiénes pueden gozar de las riquezas en Cristo? No todos. El apóstol Pablo quiere hacer algo especial, indicar a este grupo de hermanos y también señalar las características de aquellos que gozan de las riquezas en Cristo. Nos dio una descripción general de estos hermanos en Efesios 1, hablando de que son santos y fieles en el verso 1, pero ahora el apóstol Pablo habla de dos virtudes o dos perfecciones o dos atributos que el Señor da a aquellos que son de Él, aquellos que tienen una fe genuina en el Señor Jesús y aquellos que tienen un amor genuino en el Señor Jesús. ¿Quiénes gozan de esto? Aquellos que tienen una fe en Cristo Jesús, no solamente como Salvador, sino también como Señor, y demuestran esa fe al amar al Señor y al amar a su prójimo sin distinción alguna. Así que, ¿para quiénes son estos recursos? Para aquellos que de veras evidencian estos frutos de que son salvos. Son verdaderos creyentes porque tienen una fe genuina y tienen un amor genuino. Hemos estudiado eso. En segundo lugar, hermano mío, hemos visto otra lección. Si queremos acceder a los recursos en Cristo, debemos entender para quiénes son. Para los que tienen una fe genuina y tienen un amor genuino. En segundo lugar, hemos considerado, hermano mío, la petición de los recursos. Por eso la Biblia dice el verso 16, no ceso de dar gracias por nuestro Dios. Queremos acceder a esos recursos. El apóstol Pablo dice, son para estos que tienen una fe en el Señor y tienen un amor genuino en el Señor. Queremos vivir en la realidad de Cristo Jesús, no como mendigos teniendo un Padre rico, hablando espiritualmente. Entonces debe haber un anhelo entre nosotros. Debe haber un anhelo verdadero. Y el apóstol Pablo nos muestra ese anhelo para los hermanos. Hermanos, yo oro por ustedes, no para que su trabajo sea, digamos, el que le remunere más, etcétera, etcétera. Lo primero que está orando dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. El apóstol Pablo vierte su anhelo en el Señor y está lleno de gratitud. ¿Por qué? Por lo que Dios ya hizo. ¿Por qué? Por el testimonio de estos hermanos. Por eso dice, no ceso de dar gracias. Y especialmente, hermano mío, cuando el apóstol está orando, ¿a dónde pone énfasis? En la dirección. Note el verso 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, nota, el Padre de gloria. Y la última vez que hemos meditado en esto, hemos comprendido que la oración de este hombre era perfecta en el sentido de que antes de que empiece a poner una lista de peticiones, el hombre de Dios entendía delante de quién estaba. Él sabía entrar. Él estaba delante del Padre de gloria. Él entendía que estaba delante de un Dios glorioso y que se ha manifestado gloriosamente a través de Cristo Jesús, que puso su gloria hasta lo sumo. ¿Qué es la gloria de Dios? Es la manifestación de la persona y el valor de Cristo Jesús, de Dios nuestro. ¿Qué manifiesta en su persona? Su poder, su amor, su gracia, su misericordia, todas las perfecciones de Él. Y Cristo puso esto muy en alto en la cruz del Calvario. Su gloria brilló allí, porque su amor por nosotros brilló allí, porque su poder al resucitar también brilló, porque también su paciencia, su obediencia, todas las perfecciones, su santidad brillaron en Cristo Jesús. Así que el apóstol Pablo dice, ¿quieres gozar de veras de una realidad en el Señor? No un creyente nominal, no alguien que dice ser creyente y años en la iglesia, pero nunca experimenta un poder real en su vida. Nunca experimenta paz, gozo y realidades en victoria en Cristo Jesús. ¿Quieres tener una realidad en Cristo de veras? ¿Por qué vivimos preocupados, mendigando, como si nuestro Padre fuera pobre, como si nuestro Padre fuera débil? Ya somos bendecidos en Cristo. El problema es que no sabemos acceder a ello. Así que el Señor nos dice, en primer lugar debes entender que son para aquellos que tienen una fe genuina y un amor genuino en el Señor, la dirección. En segundo lugar, para aquellos que tienen un anhelo ferviente y entienden delante de quién están, delante del Padre de gloria. ¿Sabe cuál es el problema, hermano? ¿Por qué vivimos deprimidos, afanados? ¿Por qué fácilmente quebrantamos la palabra del Señor para conseguir algo extra en nuestras vidas, hablando de lo material solamente? Porque no conocemos al Padre de gloria. Si su hijo tiene cierta necesidad en lo material, no va a su vecino, no conoce al vecino, no está tocando la puerta del vecino, dame de comer, mi papá no me da. No, va a su padre porque conoce que le provee. Es lo mismo en la vida nuestra.
Tocamos puertas, nos postramos a los bancos, rogamos a nuestros acreedores, preferimos postrarnos a los hombres antes que a Dios. El problema está en esto, que no le conocemos como deberíamos conocer al Padre de gloria, manifestado a través de Cristo Jesús, nuestro Señor. Si usted conocería más de Dios, usted estaría más gozoso, aprendería a vivir de las realidades en el Señor. Ahora, en tercer lugar, el apóstol Pablo está en el versículo 17, nos muestra una tercera lección. ¿Queremos acceder a los recursos en Cristo Jesús? El apóstol nos dice, son para aquellos que tienen una verdadera fe genuina en el Señor y un amor genuino en el Señor, la dirección. El apóstol Pablo nos dice, son los para que tienen un anhelo ardiente sobre esto, pero ante el Padre de toda gloria. Pero en tercer lugar nos da las facultades para gozar de estos recursos. Mire exactamente lo que usted y yo necesitamos. El verso 17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, subraye esto, os dé. Por esto sí pido. El apóstol Pablo no está pidiendo por más misericordia, no está orando por más gracia, no está orando por la plenitud del Espíritu Santo, no está orando por el poder de Dios, no, porque ya lo tenemos en Cristo Jesús. El problema está que nuestros recursos para obtenerlos son limitados. Así que mire los recursos que debemos tener en el Señor, producto del Espíritu Santo. Y aquí hay tres recursos que me gustaría poner en su corazón esta noche, porque el apóstol Pablo puso aquí para que podamos acceder a las riquezas de gracia, de gloria, las riquezas en Cristo Jesús, y vivamos la vida del creyente, sea una realidad, una familia victoriosa sobre el pecado, un joven que vive en santidad, un hombre que vive en paz en medio de toda aflicción, poder del Señor en las realidades nuestras. ¿Qué necesitamos? Estos recursos. Entonces el apóstol Pablo empieza diciendo, para que os dé. ¿Quién? El Padre de gloria. Os dé. Esto proviene de nuestro Dios. No más bendiciones nuevas, sino lo que está pidiendo es capacidad para poder captar estas bendiciones, para poder vivir en la realidad de estas bendiciones. No está pidiendo una segunda bendición, no, sino está pidiendo que podamos ser ejercitados en estas, digamos, recursos o capacidades o facultades o atributos que debemos tener en Cristo Jesús. Más bien por esto debemos orar. Antes de decir, Señor, dame más dinero. Señor, lléname de tu espíritu. Oh, Señor, quiero ver esto, quiero verlo. Antes de pedir por esto, usted debería estar orando por esto. Antes de decir, Señor, sáname, debería estar orando primero por esto. Mire la palabra de nuestro Dios. Note la Biblia, que dice en el verso 17, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Ves? Verso 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Estas facultades deben estar presentes entre nosotros, y las rogativas del apóstol Pablo, que eran constantes por ello y constantemente oraba por ello, es interesante que usted y yo debemos entender. Por un lado, la filosofía dice lo siguiente: toma al hombre como el centro, conócete a ti mismo y solo así podrás crecer. Mientras la palabra de Dios dice, toma al Señor como centro, conoce al Señor y serás capaz de vivir en las realidades del Señor. El punto es este, que nos centramos todo entre nosotros, como los hermanos en Colonza. Pero la palabra de Dios nos dice, pon al Señor delante, conócelo a Él. Y para conocerle y para seguir gozando de toda bendición, aquí hay tres recursos que usted necesita. Tres capacidades que el Señor quiere mostrar. Primero, necesita sabiduría. Segundo, necesitamos revelación. Y en tercer lugar, necesitamos iluminación. Porque eso dice el verso 8, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Antes de continuar, usted debe entender, hermano mío, la realidad en su vida. ¿Es pleno o no en Cristo Jesús? ¿De veras? ¿Es pleno en el Señor? ¿Vive satisfecho de Cristo Jesús? ¿O vive abrumado sus años en la iglesia? ¿O vive todavía preso de las cadenas del pecado, a pesar que está a tiempo delante del Señor y delante de nosotros? A pesar que ocupa algún lugar delante de los demás en su casa. ¿O enseña la palabra del Señor, pero hay plenitud en el Señor? ¿De veras vive gozoso en Él? No estoy diciendo que estamos haciendo chiste todos los días, y eso no significa ser gozoso. El hombre gozoso es alguien que es fuerte en el Señor, alguien que tiene paz, es pleno, está lleno en el Señor.
no está reclamando por segundas bendiciones, porque ya somos bendecidos en Cristo Jesús. El problema está en que no sabemos accederlo. Entonces el apóstol Pablo en tercera lección nos dice: ustedes necesitan estas facultades. Más bien, antes de orar por más bendición, por una segunda bendición que ya les he dado, más bien oren por sabiduría, oren por revelación y oren por iluminación. ¿Alguna vez pasó tiempo orando de esa forma? En medio de sus problemas dijo: Señor, dame sabiduría. En medio de su angustia, ahora alguna vez dijo: Señor, revelación que tiene que ver con conocimiento, no es una nueva revelación como veremos. Y alguna vez oró en medio del desánimo y cuando los vientos eran en contra, alguna vez oró: Señor, ilumina los ojos de mi entendimiento. Aún en el dolor y en la enfermedad pidió sabiduría, pidió delante del Señor, como estamos mirando esta noche, revelación, y pidió iluminación. ¿Alguna vez oró así? Yo creo que muy pocos de nosotros hemos orado así y oramos así. Los hombres en el Antiguo Testamento que Dios bendijo con toda bendición y aún en lo material, oraron primero por esto. ¿Recuerdas a este varón llamado el rey Salomón? Lo primero que hizo, dijo: Señor, no sé entrar ni salir, dame entendimiento, dame discernimiento. Y en otra porción habla de sabiduría. Es lo primero que buscó. ¿Sabe qué, hermano mío? Ese es nuestro problema. ¿Cuál es nuestro verdadero problema? ¿Por qué no vivimos en las realidades del Señor y no gozamos de todas las riquezas que Él nos da? Porque nos falta sabiduría, porque nos falta conocimiento de Él y porque nos falta iluminación en nuestro corazón, como veremos más adelante. Ese es nuestro problema. La necedad que abriga en nuestro corazón es nuestro problema. Nuestra ignorancia sobre el Señor y todas las riquezas que Él ya nos ha dado sobre su poder y su grandeza es nuestro problema. Y esta oscuridad que habita todavía en nuestro corazón es nuestro problema. Entonces, hermanos míos, si ustedes pueden ver aquí el secreto de nuestro Dios, aunque no debería ser secreto, podrán vivir las realidades del Señor en su vida, como el apóstol Pablo vivió. ¿Qué necesitamos orar por nuestro esposo? Sabiduría, Señor. Dale sabiduría. Dale conocimiento de ti. Dale iluminación. Y eso es producto de la obra del Espíritu Santo. Os dé. ¿Cuál es la oración por sus hijos? Señor, un mejor trabajo. Señor, que tenga mayor dinero. Señor, guárdalos en santidad. Amén, todo eso está bien. Pero primero ellos, ¿qué necesitan? Sabiduría. ¿Qué necesitan? Conocimiento. ¿Y qué necesitan? La palabra de Dios dice iluminación. Que los ojos de su entendimiento sean iluminados. ¿Por qué deben orar por mí? Por esta razón. Necesito sabiduría, necesito conocimiento, necesito más iluminación. Oro por ustedes, hermanos, necesitan ustedes sabiduría, mucha sabiduría. Necesitan más conocimiento del Señor y necesitan que sean alumbrados los ojos de su entendimiento. Es lo que más necesitan. Si podemos nosotros ejercitar estas facultades que Dios nos da en su Espíritu, podemos vivir la realidad en Cristo Jesús. Debe orar por eso. Debe orar por eso. Así que vamos a desarrollar rápidamente nuestro mensaje. En esta noche veamos estas tres facultades. Note la palabra del Señor. Primero dice en el versículo que estamos leyendo, 17, os dé, hablando en presente simple constantemente, la oración del apóstol Pablo, espíritu de sabiduría. Entonces vamos a ver primero que necesitamos sabiduría. Aquí vas a encontrar muchos comentaristas y muchas perspectivas y cada uno con su punto defendiendo el uno al otro. No, para mí que está hablando del Espíritu de Dios, pero en la traducción se olvidaron poner espíritu con E mayúscula y es el espíritu de sabiduría, el que reposa en el Señor, por el cual Dios está pidiendo. Y otro va a decir, no está hablando del espíritu en sí mismo, no está hablando de una entidad, sino está hablando de la facultad, así como habla de un espíritu de temor, un espíritu de cobardía, y vamos por aquí, vamos por allá. El punto al final es este, hermano mío, todo lo que podemos tener es producto del Señor. Si el Espíritu de Dios está en nosotros, vamos a tener la capacidad de tener sabiduría. Si el Espíritu de Dios está en nosotros, vamos a tener la capacidad de tener conocimiento, revelación y luego iluminación. Entonces, vamos a ver, ¿qué quiere decir entonces sabiduría? Obra del Espíritu del Señor, esta facultad que Dios nos da. La palabra sabiduría, de ahí viene la palabra Sofía. ¿Ves? Le he puesto a sus hijos Sofía, se llama sabiduría. Bueno,
hemos tratado de definir qué es sabiduría a lo largo de nuestro estudio con los jóvenes en el libro de Proverbios, porque la palabra se repite en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Tanto los hebreos como los griegos tenían un significado casi común acerca de qué es la sabiduría. En el uso común de la palabra sabiduría en el Antiguo Testamento, normalmente aparecen las primeras veces que aparece la palabra sabiduría es en la realización del tabernáculo. Cuando Dios quería hacer cosas muy específicas, que eran especialistas, Él necesitaba personas, por ejemplo, para hacer el arca del pacto. Alguien que talle al detalle como el Señor lo mostró a Moisés. Alguien que pinte los colores de lo que comprendía el tabernáculo. Alguien que entienda las alianzas, o sea, alguien que sea especialista. Por eso decía hombres sabios. Cuando miramos la sabiduría en el contexto del libro de Proverbios sobre todo, y vamos a ver Salmos y en algún momento Eclesiastés, básicamente, ¿qué es sabiduría? Es hacer las cosas a la manera de Dios. Ser especialista en hacer las cosas como Dios quiere. En el Nuevo Testamento, la palabra en el contexto también nos invita a lo mismo. El Señor nos ha estado hablando en los primeros 14 versículos que encontramos en la palabra de Dios, de lo que ya hizo por nosotros, de lo que ya tenemos en el Señor. Ya tenemos en el Señor el poder de lo alto en la salvación. Tenemos el perdón de pecados. Tenemos promesas de vida eterna. Tenemos el Espíritu de Dios como arras de nuestra herencia. Hemos disfrutado de su amor. El problema está en que no sabemos nosotros discernir todo esto para que sea una realidad en nuestras vidas. El libro de Proverbios en el capítulo 1, en el versículo 7, la palabra de Dios lo pone de esta forma. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. La palabra principio ahí es el fundamento, es el cimiento de la sabiduría. Es decir, yo no voy a lograr sabiduría si no tengo temor a Dios. El libro de Proverbios, como la ley, nos llevan primero al Señor Jesucristo para que luego podamos nosotros vivir las realidades que tanto la ley como el libro de Proverbios demanda. El libro de Proverbios nos muestra una serie de dichos que contienen verdades para vivir en sabiduría, pero ninguna de estas verdades serán realidad en mi vida, ni pondré atención si es que no temo a Dios. Y el temor a Dios es la evidencia de que uno es verdaderamente cristiano. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué el creyente no goza de las realidades en el Señor? Muy probablemente se llama creyente, pero no lo es. Porque si fuera creyente temería al Señor, porque si fuera creyente el Espíritu de Dios ayudaría a este hombre que pueda crecer en sabiduría, en tener la capacidad de entender las verdades del Señor y ponerlas por obra en su vida diaria. Ese es el problema. No es la falta de dinero. No son los enemigos de este mundo que están acechando a su familia. Esos no son el principal problema. Son manifestaciones del problema. El problema de su economía que está mal. El problema de su hogar que está mal. El problema de la familia suya que están yendo mal. Es la falta increíble de sabiduría. La incapacidad. Porque no pueden hacer las cosas a la manera del Señor. Lo hacen a la manera de su corazón. Lo hacen a la manera de este mundo. Lo hacen a la manera de Satanás. Ese es el problema. ¿Cuántas cosas estamos pagando hasta el día de hoy por tener necedad en nuestro corazón? Tomamos malas decisiones. De la persona con quien establecemos una relación para el matrimonio hasta una decisión en la economía. Sin sabiduría, ¿qué vamos a hacer? Vamos a fracasar. Ese es el problema. Ese es el problema. Si usted nota el libro de 1 Pedro, el capítulo 5, mira lo que Dios pide constantemente a los jóvenes. Vamos un momento ahí. Libro de 1 de Pedro, capítulo 5. La palabra del Señor dice así. Casi al final de las Escrituras. Verso 5 dice, igualmente jóvenes, está sujeto a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios, para que os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado. Sed sobrios y velad. Y habla acerca de Satanás como león rugiente que anda buscando a quien devorar. Ve el contexto donde el Señor demanda que podamos ser sobrios, donde el Señor demanda humildad, donde el Señor demanda sujeción, donde el Señor demanda prudencia en nuestras vidas, es frente al ataque del enemigo. Cuando nosotros no ponemos sabiduría por obra,
cuando nosotros no nos humillamos en el Señor, cuando debemos hacerlo, cuando no nos sujetamos a las autoridades que Dios ha puesto, cuando nuestra mente no está sobria, llena de la palabra del Señor, entonces vamos a ser presa fácil de Satanás. ¿Sabe, hermano mío, por qué muchos de sus problemas están delante de usted? Por su increíble falta de sabiduría. Mírate el Proverbios capítulo 4, el verso 7, la palabra de Dios dice: sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones, que dice la palabra de Dios, adquiere inteligencia. Ahora, note otra porción, libro de 1 Corintios capítulo 4, verso 2, verso 9 al verso 12. Así que la sabiduría es importante, es la manera que el Señor nos da para hacer las cosas a su manera. Eso Dios bendice. Nos enseña cómo ser padre, nos enseña cómo ser esposo, nos enseña cómo ser hijo, nos enseña cómo ser creyente, nos enseña cómo empezar un trabajo. Las realidades de nuestro Dios. Y la Biblia lo pone en prioridad, sabiduría ante todo. Es lo primero que aparece en la lista. Dios dice: Señor, dale sabiduría. Ahora el apóstol Pablo, por Dios, por los hermanos en la iglesia, dale sabiduría. Necesitan sabiduría. Nota la palabra del Señor en 1 Corintios 2, verso 9 al verso 12. Dice: cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Las riquezas están ahí, las promesas están ahí, el Espíritu de Dios está en nosotros. ¿Cuál es el problema? Nuestra increíble falta de sabiduría. Ser llenos del Espíritu significa ser llenos de la palabra de nuestro Dios. Es sinónimo en los contextos que usted puede encontrar en la palabra del Señor. Si está llenos de la palabra del Señor, sabemos hacer las cosas como Dios quiere. Si tenemos las verdades del Señor, sabemos ponerlas por obras. Podemos aprender a confiar y gozar en nuestro Dios. Solo para poner un ejemplo, ¿cuántas veces no nos sentimos tentados, hablando del tema económico, a endeudarnos y a sobreendeudarnos? ¿Hay necesidades que deben cubrirse? Sí, por ejemplo, en la construcción podemos sentirnos endeudados ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a hacer lo otro? No hay otra forma. ¿Cómo vamos a crecer? Pero ¿qué es lo que debe prevalecer en nosotros? La palabra de Dios, los principios y las verdades de nuestro Dios. Dios dijo: clama a mí, yo te responderé. Y es exactamente lo que nosotros hemos hecho. ¿Qué hubiese pasado si nos endeudábamos? Estaríamos construyendo una columna y no estaríamos pagando hasta ahora nada. ¿Se da cuenta, hermano? En cada área de nuestra vida, lo que usted necesita más que cualquier cosa es saber hacer las cosas a la manera de Dios. Ese es el problema. La sabiduría es preeminente en todo, es lo primero. La sabiduría es producto de la obra del Espíritu Santo. Si usted es creyente, está ahí. La sabiduría es producto de la llenura de la palabra de nuestro Dios, del conocimiento de nuestro Dios. Es la facultad que usted necesita. El Señor ya nos dio su Espíritu, por lo tanto podemos vivir en la sabiduría que Dios nos da. La palabra de Dios nos dice en el libro de Santiago: si alguno tiene falta de sabiduría, pídela al Señor y le será dada. Es el plan de nuestro Dios, lo que está haciendo exactamente el apóstol Pablo. Vuelvo un momento a la palabra de nuestro Dios, hermano. Lo que el apóstol está básicamente diciendo es: Señor, hazle saber cuánto poseen en tu Hijo. Dales un entendimiento agudo, abundante, profundo y fuerte de su herencia en Cristo Jesús, para que vivan esa realidad en su vida diaria. Sean capaces de poner por práctica las verdades que tienen en Cristo Jesús. Que sean capaces de ejercitar su fe en el poder de Dios para la salvación en la vida de los suyos. Ahora vuelva a las Escrituras, el libro de Efesios 1, y note, hermano mío, en esta noche otra facultad que Dios quiere darnos. Algo más que debemos ejercitar: espíritu de sabiduría, y nota la Biblia, y de revelación en el conocimiento de Él. Antes de entrar a revelación, subraya la última parte. Necesitamos sabiduría en el conocimiento de Él, y necesitamos revelación en el conocimiento de Él. La palabra conocimiento aquí es un conocimiento después de haber experimentado algo. O sea, no es superficial, no es teórico, es algo que nos puede constar. Es algo que de veras entiendo, porque lo experimenté. Cuando un día estemos delante del Señor, va a decir a muchos en Mateo 7: apártate de mí, nunca os conocí. Es la idea, o sea,
Supuestamente tú me conoces, hice en tu nombre milagros, echamos fuera demonios y predicamos en tu nombre, pero nunca hemos tenido una relación especial. No has experimentado esa relación íntima conmigo, de mi amor, de mi cercanía, de mi santidad. Ese es el punto. Por eso van a ser rechazados. Ahora Dios dice, ¿qué es lo que necesitamos? Más de Él. ¿Qué necesitamos? Más mensajes sobre la persona de nuestro Dios. ¿Qué necesitamos? Más conocimiento de las virtudes de Él. Más conocimiento de su santidad. Más conocimiento de su poder. Más conocimiento de su amor. Más conocimiento de su verdad. Más conocimiento de su misericordia. Más conocimiento de su santidad. Más conocimiento de su justicia, de su juicio. Más conocimiento de su misericordia, más de Él. Ahora, ¿qué necesitamos entonces? Sabiduría sobre ese conocimiento para ponerlo por práctica, pero también necesitamos revelación. Ahora, la palabra revelación aquí es interesante, es la misma que se usa para hablar la palabra apocalipsis, es la misma palabra. La idea es descubrir, o como ustedes ven en un teatro, se abre el telón y empieza la escena, es la idea. Es la idea, necesitamos descubrir. Ahora, quiero poner hincapié en lo que no significa. Tenemos la palabra más segura, dice 2 Pedro 1:19. Y al mismo tiempo entendemos que esta palabra de Dios está completa. En el año 90 después de Cristo, que el apóstol el apóstol Juan puso la última palabra en el último capítulo, en el último libro de la palabra de Dios, que es Apocalipsis, y escribió amén, se acabó toda revelación. No necesitamos otro tipo de revelación, no necesitamos experiencias, no tenemos visiones, no necesitamos otros libros fuera de la palabra del Señor. Todo lo que el Señor nos quiso decir está aquí en su palabra, es perfecto, es completo y comprende todo lo que usted y yo necesitamos de parte de nuestro Dios saber. Entonces, ¿de qué revelación está hablando aquí la palabra del Señor? Y básicamente, hermano mío, tiene que ver con un conocimiento perfecto del Señor, con un conocimiento perfecto de nuestro Dios. Es la idea. Necesitamos que se quite nuestro velo, que podamos crecer más en el conocimiento de nuestro Dios. Tiene que ver con un conocimiento pleno, tiene que ver con un conocimiento profundo, tiene que ver con un conocimiento más acerca de nuestro Dios, que no solo está llevado por una mecánica de obediencia, sino está llevado por un deseo profundo de poder conocer más a Él. Cuando note la palabra de Dios, el libro de Proverbios 9, en el verso 10, note lo que dice las Escrituras. Note la Biblia. Dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y nota cómo lo relaciona en el Antiguo Testamento estas dos palabras. Y que dice, y el conocimiento del Santísimo, ¿qué es? La inteligencia. El conocimiento del Santísimo es la inteligencia. El apóstol está mostrando de alguna forma esta verdad que está también presente en el Antiguo Testamento. El hombre de Dios, ¿qué es lo que necesita? ¿Más dinero? ¿Qué necesita? ¿Un mejor trabajo? ¿Qué necesita ahora? Necesita las realidades en el Señor. Y para que viva las realidades en el Señor y goce de las riquezas que Dios ya ganó por nosotros en Cristo Jesús, y viva la plenitud, su vida en el Señor, no mendigando afuera, más sabiduría. Aprender a conocer a nuestro Dios y poner sus verdades por obra. Que necesita más conocimiento de Él. Necesita una relación más estrecha con su Señor. No solo información, una convivencia acerca de quién es nuestro Dios. Cada poder, cada perfección suya, cada palabra suya, más de su persona. Que necesita más de Cristo, más de Cristo, más de su amor, más de su poder, más de su santidad, más de su justicia, más de Él. Ese es el punto, hermano mío. Ese es el punto. Nuestra miseria, hablando espiritualmente, es justamente esto, nuestro poco interés de conocer más de Él. ¿Cuándo fue la última vez que estudió acerca de la persona del Señor con su familia? ¿Cuándo fue la última vez que estudió de la santidad del Señor, de la justicia del Señor, del poder del Señor, del amor del Señor, del perdón del Señor? Cuando usted mira la palabra de nuestro Dios, al estudiar a nuestro Dios, lo primero que entendemos es que es un Dios glorioso. Es un Dios que es 3 veces santo. Y si usted de veras, como Job decía, Señor, te oías, te había oído, pero ahora mis ojos te ven, temblaría ante su presencia. Porque cuanto más conoce al Señor, ve que es más santo de lo que usted piensa. Es más glorioso, es más majestuoso de lo que usted piensa. Y quedaríamos rendidos cuando esto pasó al varón en Isaías 6. A Isaías, él cayó sobre sí y dijo, Señor, soy un hombre que vive en pueblo de labios inmundos, siendo un hombre de labios inmundos. Cuando
conoció más Pedro al Señor Jesucristo, dijo, apártate de mí, Señor, que soy pecador. Lo mismo cuando Ezequiel contempló más de cerca la justicia y la santidad del Señor. En Ezequiel 1 también se abrumó. Lo mismo pasó con Daniel. Lo mismo con cada hombre que de veras contempla y conoce más al Señor. Cuando ve más santo a Dios, él mismo se ve más pecador. ¿Sabe por qué no hay un arrepentimiento para vida? ¿Sabe por qué no hay delante de nosotros libertad del poder del pecado y reincidimos en la misma maldad siempre? Porque de veras no nos vemos como Él nos ve. Si le miramos a Él como es Él, nos miraríamos cuán negro y cuán apartados y cuán pequeños somos delante de ese Dios. Permíteme poner este asunto en una situación diaria. Hay problemas que nos superan en la vida diaria. Hay momentos donde nuestras fuerzas desfallecen, honestamente. Señor, no puedo lidiar con este problema. De repente el doctor me dice, tienes cáncer o tu economía seriamente ha sido dañada. No hay forma de enfrentar el problema. La realidad está ahí. ¿Y qué viene primero? Los fuertes vientos nos golpean, nuestra fe tambalea y cede nuestra fe ¿a qué? Al temor, al miedo. En consecuencia, estamos hundiéndonos como Pedro saliendo de la barca mirando al Señor. Si miraríamos más al Señor y entenderíamos cuán grande es su misericordia, cuán grande es su poder, cuán soberano es que Él todavía mantiene el control de todo lo que está pasando en nuestras vidas, aprenderíamos a caminar sobre las aguas y aprenderíamos a dar gracias al Señor por todo y a confiar en ese poder. Nos angustiamos por gusto. El problema de nuestra angustia es que no le conocemos a Dios como deberíamos conocerle. Por eso no confiamos como deberíamos confiar en Él. No es fácil, entiendo los problemas, pero Dios es más grande que mis problemas. En el Antiguo Testamento, solo lo voy a mencionar como ilustración, hubo un varón del Señor llamado Ezequías. Era rey de Israel. Él un día tuvo que enfrentar algo que sobrepasaba sus fuerzas, un enemigo poderoso. El rey de Asiria venía con todo el ímpetu de destruir y mandó a sus capitanes a de alguna forma burlarse y convencer a los que están con Ezequías, resguardando la ciudad en Jerusalén, que se desanimen y se rindan. Les dijo, ustedes van a ser destruidos como las otras naciones que hemos destruido. Muchos temblaron, pero Ezequías, ¿qué hizo? Dobló sus rodillas y oró. En la oración de Ezequías uno puede ver su pleno entendimiento acerca de quién es Dios y cómo enfrentó y cómo Dios le dio victoria. Él sabía que no estaba en sus fuerzas. Él dijo, mira Señor, la verdad son muchos ejércitos que están acampando alrededor nuestro, pero tú eres Jehová de los ejércitos. ¿Ven la diferencia? Aquí hay un rey, Señor, pero tú eres rey de reyes. El Señor sigue en el control. Ezequías entendía y conocía perfectamente al Señor. Tenía esta revelación de parte del Señor. Ha quitado el velo, ha crecido en él, le conoce más y apeló a eso. ¿Sabes lo que desata los juicios más grandes que vienen en el Nuevo Testamento, especialmente el libro de Apocalipsis? ¿Recuerdas? En los días de la gran tribulación, lo que desata el sexto y el séptimo sello que estamos estudiando. ¿En qué consiste el quinto sello? En la oración de los piadosos en el altar de nuestro Dios, de estas almas que claman, ¿hasta cuándo, Señor? Y claman por la justicia. Si el enemigo nos está matando, Señor, se está burlando de nosotros, parece que estamos pereciendo. Millones de nosotros están sufriendo por causa de Satanás y sus huestes y todo este sistema de tinieblas. Pero tú eres el juez justo. El quinto sello en la palabra de Dios es la oración que desencadena al sexto y al séptimo sello. Trae el juicio de Dios. ¿Créelo o no? Estudie la historia de Daniel. Ve a Daniel, un hombre de oración. El Señor le dio testimonio. Lo siguiente, dijo, desde que Daniel dispuso su corazón, dos cosas, a entender y a estar delante de Dios. Dios ya había anticipado las respuestas que Daniel pedía en su oración. Es increíble, es increíble ver cómo Dios bendijo a Daniel, cómo lo mantuvo y cómo producto de su oración también volvieron todos conforme a la palabra de Dios, por un hombre que buscó más entender a su Señor y conocer más a su Señor. Vuelva a la palabra de nuestro Dios, hermano, y esta noche considere la última facultad por la cual debemos nosotros orar. Note la palabra del Señor. Hemos visto sabiduría,
la capacidad de hacer las cosas como Dios quiere que le hagamos en conocimiento de Él. Revelación que tiene que ver con una profundidad en el conocimiento de nuestro Dios. Y ahora nota iluminación en el verso 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Subraye primero la palabra entendimiento. El idioma que se escribió es la palabra cardia, es la palabra corazón. Tanto los griegos como los hebreos tenían casi el mismo concepto acerca de qué es el corazón, usándolo como una ilustración. Para nuestros días es un poco diferente. Cuando hablamos nosotros de corazón hoy día, hablamos de un lugar de los sentimientos. Por eso en los días que se celebra la amistad y todo lo que quieras, el corazón rojo es la cuestión representativa, porque se regala uno al otro, se representa cuánto te quiero en función de mis sentimientos. El contexto hebreo y también el griego es un poco muy diferente, en el sentido de que en lugar que represente solo el lugar de las emociones, cardia representaba el centro integral de lo que somos por dentro. Representa primero los pensamientos, porque de los pensamientos surgen los sentimientos, y de los sentimientos y emociones surge la voluntad. Si usted no cree eso, mire, aquí hay un trabajo claro en el libro de Salmos, en el capítulo 1, en el verso 1, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en qué, consejo de mal. Mire, ¿por qué en este lado el Señor está en una diferencia entre el justo y el impío? El impío, mire, anda en consejo de malos. Por lo tanto, su camino es de pecadores. ¿Ves? Su consejo es malo, sus emociones son malas y su camino es malo. Sus prácticas son malas. Y por lo tanto, tiene una identidad, se sienta en silla de escarnecedores. Es así. El justo es muy diferente, porque su consejo es diferente. Lo que domina sus pensamientos no solo son sus emociones, no es el consejo del mundo y Satanás, es la palabra de Dios. Por lo tanto, sus sentimientos son ordenados y su voluntad también. Y la dirección de su vida y su identidad en función de lo que gobierna su corazón, que es el centro de su mente, sus pensamientos, la palabra del Señor. Mire un ejemplo en el Antiguo Testamento, en el libro de Proverbios también. Note la palabra del Señor en el capítulo 7. Vamos un momento ahí. Libro de Proverbios, capítulo 7, verso 7. ¿Conoces este contexto? Los jóvenes lo estudiamos varias veces. Hace poco en el campamento, un joven preguntó, pastor, ¿cuáles son las características bíblicas de una chica para casarse con ella? O algo así era la pregunta. Y todos estamos tratando de responder, que tema al Señor, etcétera. Pero si usted mira el libro de Proverbios, el énfasis está, si habla de la mujer virtuosa en Proverbios 31, pero el énfasis está en lo que no es. En lo que no es. Y si ves Proverbios 7, hay 5 características de una mujer que no es conforme a la palabra de Dios. Primero, puedes mirar su casa, su lugar, nunca está en casa, siempre está afuera. Su vestimenta es sensual, Dios aborrece la sensualidad. Puedes mirar, ella es la que comienza todo, la que incita todo. No, no es el varón que la busca, es ella que la busca. Puedes escuchar sus labios. Palabras blandas, mentirosas, engañadoras. Puedes mirar algunas características de la que no es. Ahora, aquí hay un joven que está yendo a verla y la palabra de Dios más adelante nos va a advertir que va a ser triste su final cuando se meta con la mujer de su prójimo. ¿Y cómo nombra la palabra de Dios a este joven? Verso 7. Vi entre los simples, simple es alguien que es ignorante, fácil de engañar. Consideré entre los jóvenes, casi joven y simple, el Proverbios lo pone al mismo nivel. Si pone Proverbios 1, va a ver joven y simple al mismo nivel, en la misma oración, en el mismo versículo, porque es la característica de los jóvenes, son fáciles de engañar. Y la palabra de Dios dice a un joven, sobre todo, mire ese problema, una cosa es ser simple, ignorante, amén, una vez que tengo luz, voy a ser advertido. El problema es esto, falto de entendimiento, es la misma palabra, falto de corazón. O sea, tiene malos pensamientos, sus pensamientos no están ordenados, sus sentimientos, por lo tanto, están procediendo de estos pensamientos tienen malos sentimientos y tienen malas prácticas, sus deseos son malos, por eso está yendo por ahí, por eso está yendo por ahí. Ahora, si vuelves al libro de Efesios 1, ¿cuál es el problema, hermano? ¿Cuál es el problema en nuestra vida? Justamente eso, que la palabra de Dios no gobierna nuestros pensamientos, ese es nuestro problema.
Aparte, desde acá perdemos las batallas en nuestra mente, que es el campo de batalla. Miren la palabra del Señor, libro de Efesios 1, verso 18. Nota lo que dice, alumbrando. La palabra es iluminar. La idea es sencilla, es traer luz. ¿A qué? A nuestro corazón. Es el punto. Luz. Es la palabra de Dios sobre nosotros. Es el asunto de ver las cosas como Dios las ve. Es pensar conforme Cristo quiere que pensemos. Es tener la mente de nuestro Dios para que usted y yo podamos tener los sentimientos correctos, las voluntades correctas, las prácticas correctas y el camino correcto y la identidad correcta y el fin correcto. Es el núcleo de nosotros. Si el corazón está lleno de tinieblas, ¿cuán densas son las tinieblas? Si el corazón está gobernado por nuestros pensamientos, por el consejo del mundo, por el consejo de Satanás, por lo que pensamos, lo deseamos, tenemos un serio problema. El mundo dice, haz lo que tu corazón dice. El mundo se gobierna por sus emociones, el mundo se gobierna por su parecer, pero nosotros en función de la palabra de Dios. No nuestras emociones, no nuestros sentimientos, no nuestra apreciación, sino la palabra de Dios. ¿Qué pasó con Abraham en dos ocasiones? En Génesis 12 y luego veo unos versículos, unos capítulos después, 20 años después. Hubo hambre en la tierra y Abraham asumió, tengo que irme a Egipto. Como es del doctor Abraham, nunca falla, ¿no es cierto? Amigo del Señor. Se fue a Egipto porque ahí sí Dios está bendiciendo y fue capaz de entregar a su esposa, a Faraón ahí, para salvarse él. ¿Y cuál es la razón por qué hiciste eso, Abraham? Y dos veces, y la respuesta es, porque dije para mí. Porque dije para mí. Dos veces. Isaac, su hijo, capítulos después, hizo exactamente lo mismo. Hubo hambre en la tierra, no consultó la palabra de Dios, su miedo le dominó, su pensamiento, su apreciación, lo que a mí me parece, lo que a mí me gusta, dominaron su corazón y en consecuencia fracasó. ¿Sabe, hermano mío, qué es lo que necesita más que dinero, más que cualquier posesión ahora, más que cualquier posición ahora? ¿Qué es lo que necesita en este instante? Que la palabra de Dios gobierne sus pensamientos, que Dios alumbre los ojos de su entendimiento. Y ahí parte todo. Si el Señor ordena mis pensamientos, si el Señor gobierna mis sentimientos, entonces, conociéndole a Él de una forma más profunda, voy a ser sabio en aplicar las cosas a la manera de la palabra de nuestro Dios. Luz versus tinieblas. Mira el libro de Colosenses capítulo 1 en el versículo 9. La palabra de Dios dice, llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia. Nota la Biblia que dice espiritual. Espiritual. En 1 Corintios 2, como hemos leído del verso 9 al verso 12, lo que Dios nos ha concedido, quiere que podamos saber lo que Dios nos ha concedido. Que Dios alumbre los ojos de nuestro entendimiento. ¿Queremos acceder a los recursos en Cristo? ¿Qué necesitamos? Más sabiduría. ¿Qué necesitamos? Más revelación, más conocimiento de Él. ¿Y qué necesitamos? Que el Señor alumbre nuestro corazón, que gobierne nuestros pensamientos, la palabra de nuestro Dios. En resumen, ¿qué necesita? Más de la palabra de Dios y más obediencia a las Escrituras. Ese es el problema. ¿Por qué no accede al poder del Señor? ¿Por qué no accede a las promesas del Señor? ¿Por qué no accede a las riquezas del Señor? Por su necedad, por su ignorancia y porque este corazón está lleno de tinieblas. Ese es el problema. ¿Qué necesitamos si de veras queremos vivir la vida en el Señor? O primero, el Espíritu de Dios viviendo entre nosotros. Que sea un cristiano genuino, un cristiano. Y si somos del Señor, entonces crecer en sabiduría. Pidámosle al Señor, volvamos a la palabra de Dios, busquemos su voluntad, que necesitamos conocimiento de Él, pasemos más tiempo con Él, en presencia de nuestro Dios, estudiando las Escrituras, anunciando las Escrituras, conociendo y experimentando un Dios real en nuestras vidas, en todas sus perfecciones. Que necesitamos que su palabra gobierne nuestros corazones, que Él nos traiga luz sobre las tinieblas, que no nos gobierne nuestros sentimientos, que no nos gobierne lo que parece, que no nos gobierne lo que digan los demás, o la mentira de Satanás, o nuestras pasiones, sino la palabra de Dios. Es lo que necesita, lo que necesita. ¿Por qué? Porque mire la última parte de este mensaje. La palabra de Dios dice en el verso que estamos leyendo, ya estamos terminando. Verso 18, ¿para qué? Nota otra vez, sepáis. Y mire, hermano mío,
todos los recursos que tenemos en el Señor. El problema es que no podemos acceder a ellos porque no tenemos sabiduría, no tenemos conocimiento, estamos en tinieblas en nuestro corazón y por último, ni siquiera sabemos cuáles son los recursos que Dios nos ha dado. Para que sepas, y la próxima semana vamos a hablar de estas áreas de los recursos de Cristo que nos ha dado, para que sepáis, y vamos a hablar acerca del plan de Dios, de la persona de Dios y de los propósitos del Señor. Y vamos a hablar mucho de su fuerza, mucho de su herencia. Cuanto usted ve más grande al Señor, más pequeño será su problema. Cuando usted de veras aprende a conocer más al Señor, va a aprender a confiar más en Él. Podrá enfrentar cada circunstancia gozando las riquezas en el Señor. ¿Sí? ¿Se puede caminar sobre las aguas en el sentido de que podemos vivir en victoria en el Señor? Sí. El problema no está en el Señor. El problema no es que Dios es malo. El problema es que no puedo acceder a esos recursos. Me falta sabiduría, me falta conocimiento y me falta también delante del Señor luz. Vamos a terminar en oración.